Listo, tiene el poder usted a partir de ese momento. Gracias, querido Esther. Voy a esperar a que se conecten otros poquitos. Yo espero que para las 7:10 pues haya más. Listo, profe. Listo, Está entonces bien. ella está grabando, ya dejamos asignado también como anfitrión, entonces cualquier cosa, profe, yo aquí estoy atento. Está, mil gracias por todo. Listo, no hay problema. Bueno, profe, hasta Estés muy luego. bien. Hola, Noralba, ¿cómo estás? Qué pena pues ponerte a esperar, pero no ha llegado nadie desde las 7. Ah, están llegando. Entonces, esperemos un poquitico más para que iniciemos. ¿Sí? Yo esperaría Buenas empezar a noches, las 7:10. profe. ¿Listo, Noralba? Para que empecemos a las 7:10 con los que estamos. Igual pues la clase quedará grabada para que todos puedan escucharla después. Está bien, profe, sí. ¿Me escucha? Sí, mija, te escucho perfecto. Bueno, buenas noches, queridos estudiantes. Pues les propongo que iniciemos, pues ya son más de las 7:10. Igual, pues la sesión quedará grabada para sus compañeros, ¿sí? Y para ustedes también si desean volver, pues como a escuchar.
quería preguntarles si les quedó alguna inquietud frente a las lecturas que hicieron o algún comentario adicional, ¿sí? Por sus trabajos, pues yo me di cuenta que pudieron como adentrarse en estos temas que pretendían era más como socavar y cuestionar estos conceptos tan románticos que tenemos de familia y cómo al poder acercarnos a la diversidad podríamos acompañar mejor pues a la diversidad que hay en nuestro país, por ejemplo. Entonces, la propuesta para hoy es, para esta segunda sesión, tiene que ver con los graficadores familiares, que son en sí mismos una técnica de intervención y también una técnica de registro de información que nos permite un lenguaje común con diversas profesiones, especialmente trabajo social y terapia familiar. Aunque diríamos que esta técnica viene desde atrás y está más en las entrañas de la antropología, quienes se dedicaron a hacer pues todos estos estudios antropológicos, socioantropológicos, árbol genealógicos y hablaban de genogramas como buscando la historia y antepasados de ciertas comunidades. Entonces era muy importante poder dibujar y graficar y empezar a conectar todas estas relaciones de, por ejemplo, tribus, por así decirlo, comunidades. Con el paso del tiempo han cambiado algunas, ¿cómo les diría yo? Algunas convenciones. Por ejemplo, en trabajo social y en terapia familiar, la mujer se representa con un círculo, mientras que en antropología está representada con un triángulo. Pero igual, estos son convenciones, pero en realidad son muy similares como se grafican inicialmente como el mapa del genograma, por así, como el croquis del genograma, por así nombrarlo. Entonces, esto es importante conocerlo por lo que les explicaba, que se vuelve una técnica en sí misma de intervención. Más adelante les voy a explicar cómo y por qué. Y también es una técnica de registro de información y que nos permite tener un lenguaje común con diferentes profesiones y en nuestra especialidad que nos convoca, que es la de familia o también la de terapia familiar, es poder condensar en una imagen muchísima información, desde, desde asuntos de vínculos hasta las relaciones mismas, pero asuntos más profundos. Entonces, por eso los genogramas son muy apetecidos y se utilizan mucho hoy en día, muchísimo. Entonces es importante poderlos conocer para poderlos utilizar y entender cuando nos compartan informes o reportes de sesiones o de familias. Entonces yo diría que las personas que en nuestro curso son trabajadores sociales, este tema ya lo han visto de manera amplia, cuando en el tema de familia sobre todo. No soy tan segura cómo es su abordaje de psicología, de pronto los antropólogos sí que lo han visto, con otras convenciones un poco diferentes y no tan en profundidad en el tema de relaciones, pero este tema pues pienso yo que no es tan lejano para todos. Y para los que apenas lo van a ver, pensaría yo, desde mi punto de vista que ya lo vi, que es un asunto sencillo, que definitivamente se aprende a hacer, es haciéndolo, porque aquí lo vamos a ver, pero no aprende a hacer genogramas, es haciéndolos. Y aquí no tenemos la oportunidad de sacarlos al tablero y decirle, grafíqueme este genograma, pero a ustedes les va a tocar graficar con algunos casitos, hacer genogramas de casos como parte de las actividades planteadas. Entonces les voy a compartir pantalla para que veamos, se me olvidó, para que les pueda compartir las presentaciones que tengo pues para hoy, porque la primera sesión fue un asunto más de conversación, de mirar y conversar, y que me pareció muy interesante que todos participaran, pues todos los que hicimos sincrónicamente, de hablar esto de que era familia para nosotros y por qué se da como se da. Pero ya estas sesiones que nos siguen, como son temas tan específicos, sí les traigo la presentación, porque por ejemplo ese graficadores es mucho más claro que una imagen, porque justamente son imágenes. Muy bien. Entonces, como les contaba, los genogramas son una técnica de intervención y una técnica para el registro de información. Y son muy de la esencia del trabajo social, pero ya les contaba, la comparten otro montón de profesiones, también medicina también lo utiliza. Entonces, en los genogramas podemos graficar desde
la estructura familiar, que el genograma surgió más para graficar estructura, ¿cierto? Como están como generaciones, jerarquías, uniones, separaciones, si es monoparental, homoparental, nuclear, todo eso es lo que llamamos tipologías o organizaciones familiares. Y también nos va a dar cuenta de la dinámica familiar, que es un concepto más profundo, que tiene mucho más que ver con las relaciones. Entonces les voy a leer esto, que son pues, conceptos básicos, y yo creo que ustedes ya los han visto antes, pero no está de más como repasarlos. Entonces, este de estructura familiar, que lo plantea Ángela Quintero. Ella es trabajadora social egresada de universidad de la UPB, pero toda su vida ha trabajado como docente en la Universidad de Antioquia. Ya está viva, pues ya muy mayor, ya está retirada un poco como de la docencia probablemente dicha, pero está muy dedicada como a la academia, por así nombrarlo. Ella tiene un diccionario muy famoso de trabajo social, y mucho, pues ha sido muy, ¿qué le diría yo?, muy relevante para las ciencias sociales y más específicamente pues para el trabajo social. Diríamos que nos alcanza y todo mucho al tema de familia. Entonces ya dice así: la estructura familiar es la organización interna de las relaciones, los patrones y las reglas del grupo familiar. Se evidencia en los diversos subsistemas que la componen, posibilitando así las interacciones permanentes entre los diferentes miembros a partir de pautas, reglas, costumbres, límites, entre otros. Es dinámica y está determinada por un tiempo y un espacio específico. Sus elementos constitutivos son el parentesco, la edad, el sexo de los integrantes y el vínculo de la pareja. Esto imprime una singularidad propia a cada familia y establece la identidad de género y los subsistemas con sus respectivas fronteras, jerarquías e interdependencias, facilitando así las relaciones interpersonales y con los contextos significativos. Si leemos en detalle lo que nos plantea la profesora Quintero, es lo constitutivo de la estructura familiar, y todos esos constitutivos van a quedar plasmados en esos graficones familiares, en este caso actual que estamos viendo, el genograma, ¿cierto? Los parentescos, las uniones, las fechas, los vínculos, las relaciones, las separaciones, porque eso nos va a hablar de la singularidad y particularidad de cada familia. En un genograma podríamos empezar a ver cuál es el patrón de elección de pareja, ¿sí? Cuál es la edad promedio para contraer matrimonio, o si en una familia no hay matrimonios, o si hay muchas separaciones, o si hay muchas uniones de estas como seguidas, pues como lo que diríamos que terminan y continúan con otras relaciones, o si hay hijos por fuera de los matrimonios, por ejemplo, o si hay en cada generación intentos de suicidio. Es decir, estos patrones que se empiezan a ver una familia, o por el contrario, como que pasa que hay 5 hijos en esa familia y todos se han casado por la iglesia, muy católicos todos, pues hablando por el matrimonio católico, y uno de ellos no se casa, sino que tiene una unión libre. Eso también como rompe con ese patrón o esa estructura que se ha mantenido en el tiempo, y nos vamos a mirar otras generaciones pues hacia atrás. Entonces, el genograma nos ayuda a graficar, a dibujar y a poder ver de forma muy condensada cómo es la estructura de una familia. También aquí llama la atención que la estructura es dinámica, ¿es cierto? Que también va variando. Hay unos asuntos que son muy estables, como los vínculos pues, por consanguinidad, por ejemplo, eso es estable. Pero ya los vínculos por afinidad pues empiezan a variar en el tiempo, ahorita más que antes, o por ejemplo ahorita es más visible, por ejemplo, darnos cuenta de las separaciones, ¿sí? Entonces, otro concepto muy importante que nos ayuda a graficar el genograma, nos ayuda como a tener muy cerca, es de dinámica familiar, que está muy aunado al de estructura, pero el de dinámica justamente es dinámico, está en movimiento, va a tener mayor relevancia las relaciones que las estructuras mismas, por ejemplo, del parentesco por consanguinidad. Entonces la dinámica se va a interesar más por las trayectorias vitales de cada miembro, por las trayectorias vitales de la familia, por las relaciones que allí se tejen y cómo cambian en el tiempo, porque las familias, por ejemplo, hay hijos que en la infancia eran de una forma con los padres y en la adultez son de otra muy diferente. Entonces la dinámica nos empieza
hablar de los movimientos que han surgido, teniendo en cuenta el pasado, y la dinámica se centra mucho también en el presente. ¿Qué pasa ahora? Porque diríamos que si nos interesamos por la dinámica más de una cibernética de segundo orden, nosotros ya hablamos de esto antes, estaremos interesados en el presente, cómo es la dinámica actual, sin descuidar y sin desconocer que el pasado también tiene cierta repercusión en el presente. Entonces, según García, citado por Torres et al., la dinámica familiar es el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto, tanto entre hombres como mujeres y entre generaciones. Se establece en el interior de las familias alrededor de la división del trabajo y de los procesos de toma de decisiones. El estilo de la dinámica familiar surge como una crítica a los supuestos de unidad, interés común y armonía que tradicionalmente se ha hecho acerca de las familias, ya que al acercarse a cada una se encuentran diferencias, desigualdades y conflictos. Por ello es necesario evidenciar qué pasa realmente al interior de las familias y postular una representación que se asemeje a la realidad. Les voy a leer otra para que hablemos de este tema que es muy interesante, que se acerca mucho a lo que nos planteaba, que hablábamos la semana pasada, de Yolanda y otros autores que han criticado esto de la familia ideal, más que todo lo que tenemos ahorita en el presente, hasta hace poco, de la ideal de la familia nuclear, para hablarnos de la singularidad y la diversidad de cada familia, y que la dinámica se aleja del deber ser, de lo que está taxativo, inamovible, que no se pueden separar, que los dedos no lo puede separar el hombre, que hay que proteger la familia a costa de todo. Entonces esta dinámica nos va a hablar que hay muchos movimientos y que debemos estar preparados para poderlos entender y poderlos acompañar y no quedarnos con esos ideales. Entonces es un constructo, es de Sánchez y Valeles. Es un constructo en movimiento cambiante que se nutre de las interacciones familiares, la toma de decisiones, la asignación y reasignación de roles, la historia de la familia, el impacto de la cultura, las múltiples cosmogonías que convergen en ella, propias de cada familia, es decir, que cada familia sea particular y tenga estrategias diferentes para organizarse y vivir su día a día. ¿Cierto? Entonces, lo que ahorita les hablábamos es cómo la dinámica tiene en cuenta la diversidad de cada miembro y la diversidad de lo que confluye entre todos los miembros. Eso tiene que ver mucho pues, con la sistémica. Ustedes ya vieron pensar sistémico de no miramos un solo miembro, sino un miembro en relación con todos y que empiezan a confluir allí todas esas trayectorias vitales y formas de ver y de ser en el mundo que han sido, que es una relación que se retroalimenta, es decir, yo fui criada en mi familia y tengo unas cosas muy de mi familia. Cuando yo salgo al mundo, traigo a mi familia otras cosas que he visto y que he aprendido. Entonces empiezo lo que era la reasignación de roles, ese recambio de información que entra y sale todo el tiempo con los sistemas. ¿Sí? Entonces están muy aunados de esto de la dinámica con la sistémica, con la cinética de segundo orden, y la importancia de comprenderla, que también nos hablan de lo que ya justamente miramos antes, de la importancia de tener en cuenta la cultura, las creencias, los territorios, las cosmogonías, para poder comprender que cada familia es única y particular, ¿sí? Para alejarnos como de los asuntos de intervenciones de receta y de estáticas y lo que nos ha funcionado con una, la que aplicamos con todas, porque justamente la intervención y más un asunto especializado de acompañamiento particular a cada familia nos exige ese tema de la individuación y darle y respetar la particularidad de cada caso, de cada familia consultante o de cada consultante igual que podamos acompañar. Entonces, pues vamos otra vez al tema que nos convoca, que es cómo hacer un genograma, pero no quería dejar de asentar para qué nos sirve conocer lo que es dinámica y lo que es estructura y poderlo reflejar y condensar en un genograma, como una técnica de registro de información y de compartirla también, ¿cierto? Como posibilitar su lenguaje común. El genograma es la descripción gráfica de cómo diferentes miembros de la familia están biológica y legalmente ligados entre sí de una generación a otra. Este trazado es la construcción de figuras que representan personas y líneas que describen sus relaciones. Crear un genograma supone 3 niveles: trazado de la estructura familiar, registro de la información sobre la familia,
delineación de las relaciones familiares. Entonces estos niveles van como del más básico al más complejo, pero igual habríamos que hacer los tres. Hay algunas personas que quedan inquietas y es que solo tenemos la oportunidad de hacer el genograma en la primera sesión. Pero yo les diría que los genogramas se pueden ir alimentando con el tiempo. Si nosotros tenemos y sabemos de entrada que tendremos más sesiones con una familia, podemos tener un genograma inicial básico, más que todo como esta primera parte de trazado y registro, ¿cierto? De quiénes, por las generaciones, si vamos a hacer 3 generaciones, realmente el genograma son 3 generaciones. Cuando hablamos de familiograma, que suena como un término ya como obsoleto, arcaico, estamos hablando de 2 generaciones. Pero nos piden es por lo menos para que sea un genograma tener 3 generaciones y más si quisiéramos, podría tener muchas más, entre más generaciones es más complejo de hacer y esperar la información. Entonces diríamos que un genograma pertinente, pues nutrido de una forma adecuada, es de 3 generaciones. Entonces, empezaríamos, si vamos a tener más sesiones, podemos empezar con los 2 niveles iniciales de trazar la estructura, entonces las jerarquías, ¿cierto? Abuelos, aquí estarían padres y aquí estarían otros hijos, y eso serían hijos y hijos, las uniones que han pasado allí, ¿cierto? Y ya registrar información específica de cada miembro. Nombre, edad, nivel de escolaridad, ocupación, si hay alguna enfermedad en particular que se repita mucho en la familia, también deberíamos poder graficarlo, si está privado de la libertad, si está desaparecido. Tiene que tener un asunto casi que muy colombiano. O sea, las desapariciones no son tan frecuentes en otras partes, aquí una época en que muchas personas están desaparecidas. Entonces, desaparecido, secuestrado, esos, por ejemplo, ya me olvido. Estas convenciones, ahorita vamos a hablar que son las convenciones, deberíamos poderlas indicar. Y ya después, con más tiempo en el proceso, podríamos empezar a graficar las relaciones, que nos empezáramos a dar cuenta con el tiempo. O si solo tenemos una sesión, pues indagaremos por las relaciones y debemos también graficarlas allí. Ya les diría como un asunto de registro de información. Entonces, ahorita hablábamos que era común esto del árbol genealógico, que se usaba mucho en la antigüedad porque muchas personas querían recopilar y saber y tener como el asunto de cuál era su antepasado, su dinastía, cuál era su línea genealógica, de dónde venían, y esto en las familias más adineradas, en las familias de la monarquía era muy importante poder tenerlo, y también para las religiones ha sido muy importante decir que yo vengo de Mahoma, que yo vengo de Jesús, que yo vengo de Alá, pues como casi que conectar mi vida con la persona en la que yo creo que es un ser superior, entonces ser familiar de Mahoma, pues muy importante, ¿cierto? Y los monarcas empezar a decir Carlos III, Jorge V, el hijo de rey tal cosa, pues ese asunto ha sido muy importante en la historia, entonces los historiadores también dan mucha cuenta de esto, de los árboles genealógicos, de la genealogía, de las líneas de generación en generación. Eso ha sido muy importante, ¿cierto? Como saber yo de dónde vengo y la importancia de mi apellido, de mis antepasados, de mis familiares. Y si tengo una conexión con un ser reconocido por diferentes asuntos religiosos, espirituales, territoriales, de poder, es muy importante poder mostrar, es que esta es hija de tal persona, este es hijo de tal, es que el abuelo de este fue presidente de Colombia. O sea, eso es un asunto que en la humanidad ha sido muy importante, yo de dónde vengo. Y antes, eso no se usa tanto, pero antes cuando los países eran más pequeños o Colombia era más pequeña, a uno le preguntaban, ¿usted es Zapata? O sea, ¿los Zapata de dónde? ¿De qué pueblo? Entonces empezaron a hacer estas conexiones. Entonces ya les diría, esto es un fenómeno genealógico, es muy importante para las personas y por eso en sí mismo, más allá de una técnica de recolección de información, puede ser una técnica de intervención, es decir, que mueva esta dinámica relacional, empezarse a dar cuenta de dónde viene, ¿cierto? ¿Cuáles son las conexiones? Por ejemplo, tengo consultantes que el papá se murió cuando tenían 1 año de nacidos, entonces ellos sienten como que algo les ha faltado y casi que le reclaman al papá porque se murió, porque fuiste a trabajar ese día te accidentaste, porque cometiste esa imprudencia, que me dejaste a mí con mi mamá tan chiquito.
Entonces ha sido un ejercicio interesante, lo he hecho, como que ellos empiecen a rastrear información y construyan su genealogía para que puedan tener más información de ese ser que les ha faltado o de esa parte de la familia que han conocido poco. Entonces, esa parte del rastreo puede ser parte de la técnica de intervención, empezar a rastrear y también llamar la atención porque en todas las familias pasan muchas cosas y hay muchos secretos. Entonces, también saber hasta dónde llegamos y hasta dónde se puede mover, porque hay asuntos que también, les digo, pues sin exagerar, que mueven asuntos de la seguridad social, pues de la seguridad de la persona, porque hay secretos que son muy fuertes en relación, inclusive con apellidos, con hijos no reconocidos, con herencias, con matrimonios muy grandes. Entonces empezar a hacer todas las investigaciones, eso empieza a mover asuntos muy tesos. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos una técnica de estas, qué implicaciones tiene. O también me ha pasado en mi universidad, en las ciudades de trabajo social, que es mi departamento, pues yo he el curso de familia y nosotros tenemos la oportunidad de que cada estudiante haga su genograma y lo compartan con la profesora, nosotras todas, solamente una no, pero la mayoría de profesoras que dan familias somos terapeutas familiares. Pues aparte de ser trabajadores, somos terapeutas familiares. Entonces las estudiantes comparten con nosotros su genograma, por lo que vamos a ver ahorita, que también ya hablábamos de ese tema del asunto del ser del terapeuta, que es importante reconocer lo propio. Entonces empiezan a hacer toda esta investigación y se dan cuenta de cosas. Y por ejemplo, o cosas que ellas ya saben, que es un secreto a voces, que también pasa mucho, pero por ejemplo, si hay un hijo producto de una infidelidad, y un hermano producto de una infidelidad, y la mamá, porque la familia también hay que desinteresarse por eso generado, esto implica mucho tiempo, hay que hacerlo grande, tiene otras implicaciones, y la mamá, por ejemplo, no quiere que este hijo producto de una infidelidad aparezca en el genograma. Entonces yo les diría, ¿para qué? ¿Para qué irnos en contra de la mamá? Pues y poner este hijo ahí, ¿cierto? Eso también tiene unas repercusiones a nivel familiar, entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando utilizamos esto como una técnica de intervención que también puede ser muy potente. O también me ha pasado, es como muchos como que renegamos de la familia que tenemos y decimos que nunca vamos a ser como mi mamá, como mi papá, como mi abuelo. Y al ver nuestro genograma empezamos a darnos cuenta de los patrones que allí están, que nosotros estamos también, por ejemplo, repitiéndolos. Entonces puede ser, ya les diría, una técnica muy interesante de trabajar. Y enseñarles a las personas cómo hacerlo o que nos comparten la información y construirlo juntos, por ejemplo, una sesión. Ya cada uno podría tomar ese tipo de decisiones. Aquí les traigo un ejemplo de un genograma pues, que es bastante conocido, que es el de los Simpsons. Entonces aquí se los voy a explicar a gran escala. Entonces aquí, miren que tenemos 3 generaciones. Entonces aquí están abuelos, padres e hijos. Entonces diríamos que este es un genograma propiamente dicho. Entonces tenemos a Abraham y Mona, ¿cierto? Esta es una unión. Esta es la familia paterna, generalmente se grafica así. En el lado, pues en este lado, primero, por así decirlo, la familia paterna y al lado la familia materna. Estamos, por ejemplo, hablando de Lisa, Barry y Maggie. Entonces, Abraham y Mona tienen 2 hijos, Ed y Homero, ¿sí? No sabemos de él, no hay más graficaciones, pero Homero se une con Marge, ¿cierto? Es la segunda generación y tienen 3 hijos. Esa es la continuación. Bart, que es el mayor, Lisa, la segunda, y Maggie, que es la menor. También se grafica así en orden de edad. El primero el mayor y los que siguen hasta terminar. Entonces ahorita vamos a irnos por la familia materna de Bart, Lisa y Maggie. Entonces sus abuelos maternos, no, Clancy, no tenemos foto, Jacqueline, serían los abuelos. Ellos tuvieron 3 hijas, entonces Marge y Patty y Selma, pues que son gemelas. Ahorita miraremos cómo se grafican los gemelos. Ay, perdón. Patty y Selma, entonces sabemos que Selma adopta a una niña, ahorita miraremos cómo son los asuntos de la adopción. Aquí no se grafica pues en ese detalle, pero es mostrándoles por lo menos el nivel inicial, como la estructura del genograma. Entonces aquí tenemos la estructura de 3 generaciones, abuelos, padres, hijos, y el asunto de las uniones, y el asunto pues de los hijos que han tenido las parejas que ya han conformado. Que es importante
Pues cuando uno empieza a hacer el genograma es recopilar la información suficiente y necesaria para hacerlo. Es decir, yo lo debo saber hacer. Esto es asunto de lo gráfico y las uniones y las convenciones, pero para yo poder graficar tengo que tener información para sentarme a hacerlo. Es lo mismo cuando yo voy a hacer un mapa conceptual. Yo puedo saber cómo hago un mapa, pero yo primero tengo que sentarme a organizar la información que va a poner en el mapa. Entonces el genograma nos pide lo mismo, que recopile la información que usted necesite y organícela, ¿sí? Para poder decir cuál es el hermano mayor, cuál es el del medio, el menor, si hubo emociones previas, porque entonces usted empieza, no, pero entonces faltó esto, empieza, es más complejo empezar a ubicar después, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo ideal? Ojalá tener mucha información recopilada antes de hacerlo, pero también nos puede pasar, como les hablaba antes, sí. Si me sale información después, que también pasa que por allá en la tercera sesión te cuentan que hay un hijo de crianza o que hay un hijo que fue adoptado o que un aborto espontáneo, es información tan irrelevante y la deberemos ubicar. Sí, pero lo ideal, ya les digo, ideal es que tengamos mucha información o la información necesaria para construir, sin desconocer que después salen cosas inesperadas en las que ustedes tienen más confianza, salen otros asuntos, o las personas piensan que es irrelevante una información y puede ser relevante poderla poner allí. Entonces, información del genograma. Composición de la familia, 3 generaciones, nombres de sus miembros. Información demográfica, fechas de nacimiento, muerte y sus causas, matrimonio, separación. Es diferente una muerte violenta a una muerte natural, por así nombrarlo, para todo, para la persona que lo ha vivido, que es la persona que se queda aquí. Es diferente si el papá lo mataron o el papá tuvo un accidente de tránsito o si mi papá se murió de un infarto. Entonces eso tiene que quedar registrado en el genograma porque la causa de la muerte hace cambios. Causas, matrimonio, pues si hay matrimonio civil, si hay matrimonio religioso o si hay unión libre, que también pues ahora se grafica inclusive, cuando yo estudié, la unión libre se graficaba punteado, ahora se grafica igual que un matrimonio civil o religioso. También mire, pues que también los genogramas se adaptan y las condiciones se adaptan a los cambios sociales. Y si hay separaciones, que es diferente graficar una separación a un divorcio, el divorcio ya cuando se materializa a través de lo legal. Antecedentes socioculturales, escolaridad, ocupación actual, hábitos, estilos de vida. Antecedentes médicos, enfermedades crónicas o agudas, importantes físicas y mentales. Interrelaciones, relaciones entre los miembros de la familia, conflictos, separaciones, uniones, de información que ayudan a ver la función familiar. Entonces miren que nos piden muchos asuntos, sobre todo en el primer y segundo nivel, para poder tener la estructura y el segundo nivel de empezar a recopilar todos esos datos sociodemográficos y de vínculos y uniones en los miembros de la familia que yo estoy acompañando y que deseo graficar. ¿Qué nos permite ver el genograma? Proporciona una visión de la estructura familiar y sus interacciones a modo de fotografía. Interpretación en forma horizontal, ciclo vital, vertical, pautas generacionales. Entonces yo miro solamente en esto horizontal quién es mayor, quién es menor, quién es el del medio, cuánto tiempo pasó en el nacimiento de un hijo y de otro. Llama mucho la atención cuando nace un hijo 10 años después, ¿cierto? Entonces uno puede indagar que ese hijo fue planeado, si no fue planeado, cómo fue que llegó, ¿sí? O cómo llegó un hijo después de tener 3 abortos espontáneos, eso también nos da información y marca la diferencia. Cuando miramos el genograma de una forma vertical, así podemos empezar a mirar qué ha pasado de generación en generación. Es un poco lo que les contaba ahora, qué pasa cuando en todas las generaciones ha habido una muerte violenta, cuando en todas las generaciones ha habido un suicidio. Sí, eso nos habla también de lo que se repite de una generación a otra. Puede ayudar a los miembros de una familia a verse a sí mismos de una manera distinta. Entonces aquí nos aparece como lo que les hablaba ahorita, la técnica de intervención misma, más que registro de información, una técnica de intervención, de que uno pueda darse cuenta de la familia que tiene y su lugar allí mismo. Las personas están organizadas dentro del sistema familiar según generación, edad y sexo. El lugar que se ocupa dentro de la estructura familiar puede influir en el funcionamiento, las pautas de relación y el tipo de familia que forme en la siguiente generación. ¿Cierto? También reconocer, pues también por eso era tan importante los antepasados y reconocer mi historia para poder tener mayor comprensión de lo que tengo ahora. ¿Cierto?
les contaba, me quejo de mi mamá o de mi papá, pero hago una elección de pareja muy similar. Y allí lo puedo ver. Mi mamá se casó con una persona que le llevaba 10 años y yo me caso con uno que me lleva 12, ¿sí? Entonces, es un asunto que también empiezan como a darse cuenta. Hay veces uno no ve que no ve. También lo vimos ya en nuestro curso anterior. Entonces, categorías, composición del hogar, tipología familiar. Yo quiero aquí tipología familiar, pero no solo hemos hablado de diferentes escenarios. No hablamos tanto de tipología, sino de organización familiar, que en lo profundo es lo mismo, pero el nombre pues también hace la diferencia, porque hablamos que la composición es mucho más dinámica justamente, va mucho más relacionado con la dinámica familiar, porque el término tipología va más relacionado con la estructura familiar. Hablando que esas funciones familiares cambian todo el tiempo. Yo hoy soy una familia nuclear y mañana soy una familia monoparental femenina, pues porque la vida cambia mucho. Entonces el asunto de podernos mover. Por eso es muy importante, ya que me acuerdo, fechar, o sea, ponerles fecha a los genogramas. Por eso mis informes van con fecha, ¿sí? ¿Qué fecha les hace genograma? Porque hoy eso es una fotografía del presente, ¿cierto? Una imagen del presente, pero mañana puede pasar un poco de cosas. Se murieron dos miembros en un accidente, ¿ya? Entonces yo debo escribir y fechar el genograma. Y si yo voy a aportar nueva información, debo escribir pues, cuando la hago. También por el asunto de la historia de la familia. Constelación fraterna. La posición fraterna puede tener una particular importancia para la posición emocional de una persona dentro de la familia de origen y en las futuras relaciones con su cónyuge e hijos. Si es el hijo mayor, si es el hijo menor, si es hijo único, si es hijo del medio. El momento del nacimiento de cada hermano en la historia familiar. Esto de los hermanos, yo tengo una compañera que hizo una investigación para su maestría justamente de familiar sobre las relaciones fraternas y en realidad no hay mucha bibliografía, pero es un tema muy interesante y en mi experiencia pues ahorita de terapeuta de las sesiones más enriquecidas y que pronto nos olvida son las relaciones cuando uno solo cita a los hermanos por todo lo que allí surge, por las relaciones, por los celos, por las hipótesis que se han hecho, por el asunto de la competencia que uno tiene con los hermanos, como su primer némesis, pues, y donde empieza a socializar y a competir, pero también, por ejemplo, como los hermanos ya mayores que empiezan a valorar mucho esa relación porque los hermanos son de las relaciones que más duran en la vida, es decir, los papás se van antes que uno, eso se supone, y las parejas puede que pasen, pero los hermanos, sobre todo si son las edades son cercanas, pues te van a acompañar mucho tiempo. Entonces, he conocido pues, sesiones hermanos y han sido sesiones muy nutridas, muy potentes y poderosas y darse cuenta que los hermanos son un apoyo muy relevante, ¿sí? Y también resultantes que se sienten muy tristes porque han perdido, entre comillas, pues perdido en el presente a sus hermanos, es decir, están vivos, pero es como si los hubieran perdido, es como que no entienden cómo se dio ese distanciamiento y añoran esos hermanos que conocen, que se compra una camisa de esta y le compra la otra, que todo se lo comparte, que son generosos, que hacen reuniones y todos van tranquilos. Entonces, el asunto de analizar esto, las relaciones de hermanos o relaciones fraternas, es bastante interesante y también como tengo unas parejas que explican, que es una también de explicaciones que uno se da, me parecen muy interesantes, no es que mi esposo es así, porque él es hijo único, entonces por eso él no comparte, él no me presta nada, si yo la coger algo es un escándalo, porque entonces empiezan a explicar, es que él es hijo único, a él no le cuesta compartir. O no, mi mamá es muy dura porque ella es la hija mayor, entonces a mi abuelo lo mataron, a ella le tocó sacar a todos, pues estudiar, comprar la primera casa, porque mi abuelita pues no era analfabeta, no, era una mujer muy sumisa, a mi mamá le tocó hacer de todo, entonces yo soy una mujer muy dura. Sí, entonces ubicar el lugar de cada uno es bien interesante. O por ejemplo me pasa mucho, tengo parejas que alguno de los dos es hijo único y quieren tener más de un hijo. Pero el asunto de no, es que yo quisiera tener un hermano, yo quisiera sentirme solo en el mundo, mis papás ya se murieron y yo estoy solo, yo soy huérfano, no tengo primos, no tengo tíos, no tengo nada. Entonces sienten que quieren dejarle a su hijo quien lo acompañe en la vida. ¿Sí? Entonces viene que también tiene que ver con la historia de cada uno. Entonces reconocerla es muy potente o nos ayuda a que el otro comprenda, viste, pero estamos tan mal, no tenemos con qué porque quieres otro muchacho. Cuando ya empiezan estas explicaciones tienen que ver con la historia de cada uno, hay otras comprensiones diferentes de ella, no recriminación, sino más de comprensión. Y por eso hablamos que lo hay
que todos los hijos son iguales, que yo los quiero a todos por igual. Esto es bien difícil porque cada hijo nace en un momento de la vida diferente. Entonces hay parejas que están iniciando, les tocó muy duro, los echaron de la casa, fue un embarazo no planeado, los echaron. Y a los 10 años tienen otro hijo. Entonces es muy diferente tener el primer hijo que les tocó tan duro, al segundo hijo que fue más planeado, con más apoyos, cómo poderlos tener mejor, hay unas conexiones diferentes. Entonces poder reconocer eso es muy valioso, ¿sí? Tanto para los hijos mismos y para los padres y para todos los miembros de la familia, y ojalá sacar un asunto de las recriminaciones, celos, envidias, temores, culpabilizaciones, para hacerlo más desde el asunto comprensivo, ¿cierto? ¿Qué nos ha pasado y por qué ahorita estamos así? Tú tienes que, vuelve y juega, se relaciona mucho con la dinámica familiar, por eso empezamos con ese tema. ¿Y cómo es importante reconocer? Pues porque el genograma se va a estar pasado, pero cómo lo tenemos para poder reconocer el presente. O sea, no quedarnos anclados en el pasado, sino como con miras a poder entender mejor lo que nos pasa y también el futuro, ¿cierto? Porque también si yo fui hijo único, diría, pues lo que tengo varios casos es, no, yo no quiero para mis hijos ser hijo único, yo quisiera que tuvieran meses con quien jugar y acompañarse en la vida, que no se sientan solos. ¿Qué nos permite ver? La adaptación al ciclo vital. Cada nueva fase representa una amenaza potencial para su organización y le va a requerir múltiples esfuerzos. Implica conocer los cambios o crisis normativas a los que se está adaptando y la posibilidad de surgimiento de una sincronía en alguna de las etapas. Al no poder resolver sus crisis, se reorganiza y sigue adelante. Entonces, esto del genograma también lo podemos conectar. Si quisiéramos, que yo me imagino que ustedes ya lo han visto, no estoy segura pues en su curso, de las crisis familiares, pero que también se pueden ver pues en el genograma de allí, conectarlas. Que están muy conectadas, pues antes, ya les digo, esto es muy de lo estructural, pero igual lo estructural es muy importante para nosotros y lo seguirá acompañando en nuestro ejercicio. Es como, ustedes me preguntaban, uno iría a trabajarlo todo desde la cibernética de segundo orden, ¿no? Entonces también tenemos que preguntar, ¿usted dónde vive? ¿Usted cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Eso es parte del asunto más de cibernética de primer orden, de lo que tenemos que conocer sí o sí. Solamente que ya estamos trascendiendo más a otro nivel. Pero estos asuntos de las dinámicas son muy importantes reconocerlos desde las relaciones y cómo ha afrontado cada familia lo que le pasa. Entonces ahí viene el tema de la dinámica. Cómo afronta cada familia una situación y que lo va a afrontar de manera diferente. Entonces hay familias que en un accidente mueren los hijos de dos familias. Una familia lo asume de una forma y otro de otra. Claro, puede ser muy doloroso. Pero cada familia tendrá los recursos diferentes para afrontar esa situación. En un día echan 10 personas a una empresa. ¿Sí? Cada familia va a recibir diferentes noticias. Si el que echaron es el sustento único y principal de esa familia, va a ser muy desastroso. Si el que echaron es una persona soltera que no tiene nadie a cargo, que solo trabaja para comprarse ropa, pues será diferente y recibido en el hogar en el que él vive y lo mantenga. ¿Sí? Entonces esto va justamente en lo que se conecta con todo lo que hemos hablado, en el sentido de cada familia es cada familia y la situación que uno piensa como muy desastrosa, como un despido, para cada familia va a ser vivida de manera diferente. Si otros pensarían que a lo mejor les ha pasado, que lo estaban esperando, que se los hubieran echado, no se hubieran ido, se estuvieran sufriendo mucho en esa nariz. Entonces, es ahí como para poder identificar estas crisis, si las familias tienen con qué afrontarlas o no tienen, o lo tienen pero no lo ven, y cuál es su lugar allí, por ejemplo, para descongelar estos recursos o acercarlos, hacerlos más visibles. Entonces, aquí un resumen pequeñito de esto de las crisis. Entonces hablamos que en familia hablamos de crisis esperadas o crisis normativas que tienen que ver con las etapas del ciclo vital de la familia. Desde lo estructural, las etapas del ciclo vital familiar de las familias con hijos se han medido o se tienen clasificadas, que son una clasificación. Las clasificaciones sirven para generar información, para tener más estándares desde el lenguaje y comprensiones, pero son clasificaciones, pueden haber varias. Pero la clasificación más estandarizada y más aceptada ha sido clasificar las crisis vitales de las familias por la edad del hijo mayor. ¿Sí? Esto les va a traer los cambios. Entonces diríamos que conformación de la pareja, matrimonio o unión pues ya estable, llegada de los hijos, etapa escolar, niñez, adolescencia, juventud, adultez,
nido vacío cuando los hijos se van. Y antes, no, ahí termina, pues, nido vacío y vejez. Y ahí terminaba el ciclo vital familiar, pero ahora hay un fenómeno y es que los hijos que se casan y se separan vuelven al hogar. Entonces ya no, ya el nido que estaba vacío vuelve a llenarse. Entonces miren cómo otras clasificaciones se adaptan a las dinámicas de lo social y de lo que antes era impensado. Usted no se podía separar, ¿sí? Ahora usted se separa y también, con eso también económico, vuelve de sus papás, porque es más económico y más barato vivir con los papás. Entonces ya el nido que estaba vacío vuelve otra vez y se llena y van llegando todos otra vez a los cuartos que tenían. Eso no era como medio charro, pero es bastante frecuente. Entonces, las crisis propias del ciclo vital son las que llamamos normativas o esperadas, que tienen que ver con los cambios. ¿Qué cambios trae una pareja a tener hijos? Que son bastantes. La familia logra adaptarse, logra sobreponerse o eso llega a mover todo y a no lograr adaptarse y a que solamente se dediquen a ser padres, pues y a ser madres y a la paternidad, la maternidad y la crianza y se olviden de ser pareja, que me pasa mucho, tengo mucha consulta de ese tipo. Y hablamos de las crisis paranormativas o inesperadas, que son justamente como se nombran, no son por el ciclo vital, sino que son eventos desagradables, realmente son negativos, que llegan a impactar la dinámica familiar. Entonces, ahorita les doy un ejemplo, un despido. Que despidan al sustento económico de la familia llega a mover y a poner en duda la supervivencia de la familia. Una separación también es inesperada, ¿cierto? Llega a mover el esperado, que es mantenerlo juntos hasta la muerte de vejez sin morirnos. Entonces es como poder reconocer y indicar allí el esnograma si quisiéramos las crisis, pues un despido, una muerte, eso también podría ser parte de la crisis, ya para registrarlo, pero yo le diría reconocerlo para poderlo acompañar más como una intervención. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegan estos casos de que vemos que una familia en cada generación hay un suicidio? Entonces, ¿cómo hacemos para poder sobrellevar esto cuando nos llegan a consulta? O con el temor, después de que un hijo hizo un intento de suicidio, no se mató, pero hizo un intento. Y entonces tenemos el temor que en mi casa, ya entre generaciones, han habido suicidios pues consumados. Pena pues que sea tan explícita pues y redundante. Es importante observar edades que difieran mucho de la norma para su fase del ciclo vital. ¿Cierto? Eso es un más de las convenciones sociales. Entonces, ¿qué hace una persona de 50 años viviendo todavía con los padres? Cuando eso ya es mal visto. ¿Sí? Pues que tendría las posibilidades de vivir aparte que hace viviendo con los padres. Un ejemplo. Las fechas de nacimientos, muertes, abandono del hogar, de casamiento, separación y divorcio. Ejemplo, 3 hijos de una familia se casaron por primera vez pasados los 50 años. Podría indicar algunos problemas para dejar el hogar y formar relaciones íntimas. ¿Sí? Los motivos de elección de una pareja con una marcada diferencia de edad. El 25 años y ella 48. Ahorita esto es más común y antes también, ¿cierto? Antes se veían, sobre todo las mujeres muy jóvenes y los hombres muy mayores. Pero ahorita también se está viendo mucho en ambos, en los sentidos contrarios también. Mujeres muy mayores con muchachos más jóvenes. Entonces esto todavía hay como cierto resquemor y causa, ¿no?, un asunto de desagrado en lo social, y ahorita hablamos de, qué pena que les hable de esto, pues no quiero ser despectiva, pero como de las bendecidas y afortunadas, las que tienen sugar daddy, que les compra todo y más, pero pues familias muy felices, y no todas, si son así, pues cada uno decide. Y hay parejas que conocen con mucha diferencia de edad y no hay esos intereses económicos que es como lo que se integra allí detrás. No, es una elección y viven muy, muy felices. Entonces hay que también cuestionarnos a nosotros eso, cuando nos toquen estas diferencias de edades en parejas. Entonces, que uno puede tener todos esos prejuicios de, no, esta sí, pues, cogió pues a este, para que la mantenga, la saque a vivir, bueno, allá toda la familia. Y hay hombres que saben que no es su lugar, pero no se sienten mal por ello, puedes decir así. Yo conozco, no es mi caso, yo conozco un colega cercano, que también pues, hablamos de diferentes casos, como los hijos muy preocupados porque él tenía una novia muy joven. Entonces los hijos, no, esa novia está joven, ya no lo quiere, le está exprimiendo. Entonces él habló pues con el señor, ya mismo ya le dijo, es que yo sé que ya le gustan los regalos, pero también las cosas que yo quiero y necesito. Entonces, ¿por qué se van a meter en mi vida mis hijos? Yo sé, yo estoy viendo con mi plato, yo sé ya qué quiero, pero yo también lo que yo quiero. También el asunto de respetar
la autonomía de nuestros consultantes, pues, y en las elecciones que hacen. También tiene que mirar hasta dónde llega. Identificar desviaciones en el patrón normativo del ciclo vital merecen un mayor estudio. ¿Cierto? Que ya les decía, estos patrones que se repiten, ¿por qué se repiten? ¿Cierto? ¿Qué pasa allí? ¿O por qué no dejan ciertas familias que los hijos se vayan? ¿Sí? ¿Por qué los retienen lo más posible en la casa? ¿O por qué hacen que todos vivan en el mismo edificio? Pues antes, y hay culturas donde se ve mucho que empiezan un lote, empiezan a lotear y cada uno vive cerquita y hay control y esto es para mí, esto es para mi hija y todos allí son como una comunidad y en muchas partes funciona. Pero hay algunos que quieren como distanciarse y los papás no, vea, le damos la terraza, le damos el cielo y todo viene en un edificio, con todo lo que eso trae, de lo bueno y lo malo, pues. Entonces, como ir en detalle, pero ya les diría, sin problematizar todo, porque claro, para mí puede ser, no, yo no viviría al lado de mis suegros ni de vainas, viviría encima. Entonces, esta familia pues, están de acuerdo, viven tranquilos, les funciona la situación, bienvenido. Pues, cierto, el asunto de ser respetuosos con las elecciones también. Por eso empezamos con estas lecturas previas. Las culturas son diferentes a la mía. Eso también tiene mucho que ver con el ser del terapeuta, un tema que yo les planteé antes. Con el ser del terapeuta es revisar lo propio, para yo poder apoyar a otros sin decir que esas formas son malas, pues, o son inadecuadas, o son disfuncionales. Entonces, no, cada familia escoge, pero ojalá que sus escogencias sean en su bien, pues en su bienestar. Y por eso empiezan esos choques pues tan bravos de culturas, de familias mismas, porque cada familia es bien particular y trae unas formas de ser. No es que en mi casa todos nos lleva el plato a la mesa. Ah, en mi casa no, en mi casa nos recogía mi mamá, mi papá, nosotros no hacíamos nada. Entonces, esta familia que llega a conformarse le toca hacer un poco de adaptaciones y bienvenidas, que también son un proceso, pues. Algunas pautas sintomáticas tienden a repetirse en las familias de una generación a otra. Alcoholismo, incesto, síntomas físicos, violencia, suicidio. Eso llama mucho la atención, pero eso está bastante documentado, como un asunto de aprendido. Pues que uno quisiera, y también está la respuesta, como el temor a que yo resuelva todo suicidándome, como el asunto de afrontar es morirme, ¿no? Pero también podría decir las personas que también en sus manos está cambiar ese patrón, que uno lo puede repetir, pero uno también puede decidir no repetirlo y cambiar abruptamente ese patrón y ser diferente, ser el que va a dar la pelea, el que se va a enfrentar, el que va a asumir otros riesgos. ¿Sí? Un ejemplo, en mi casa todos son alcohólicos y yo soy abstemio. Es otra forma, ¿cierto? Y no es ni malo ni bueno, sino que cada uno escoja lo que desea ver y vivir. Sin desconocer que ser alcohólico, pues es muy negativo y mucho sufrimiento allí. Pero tampoco eso se vuelva un asunto como una profecía ya, que claro, todos los que nazcan en estas van a ser alcohólicos. ¿No? Y no desconocer, que también tendríamos, yo pues no quiero, cada uno decide, pero hay asuntos que sí son genéticos, que vienen una parte genética alta de carga genética, son enfermedades mentales y alcoholismo es parte de ellos. El asunto está, ¿cómo le diría yo? De esta disposición para las adicciones, no solo alcohol, ¿sí? De otras muchas adicciones. El alcohol es inclusive de los psicoactivos legales, pero muchos ilegales que también psicoactivos, pues. Entonces también hacerle entender esto a las familias, pero también, repito, también tendrá que ver con sus creencias particulares de las enfermedades, que hay una carga genética importante, porque hay muchas mamás, papás que se culpan por la forma de ser de sus hijos, por las enfermedades que tienen, pero es un asunto que no es la culpa de nadie. Pues que justamente todo eso de lo genealógico, lo genético, le interesa mucho a los genetistas, a la medicina, qué padre esa confluencia de genes y de seres que empiezan a ver estos asuntos y cómo, por ejemplo, se brincan de una generación a otra. Como en esta familia, en los padres hay mucha, en la segunda generación hay mucha depresión, pero en los hijos, que son hijos y primos y nietos de la tercera, no hay nada de depresión, todos súper bien, tranquilos. Entonces miren que también influye la genética, pero también por ejemplo, lo genealógico, que tiene que ver con lo biológico y lo relacional. Entonces, es que son bastantes asuntos para contemplar allí, que no podemos pasar por alto. Por eso el asunto de las enfermedades es relevante, ¿cierto? Entenderlas desde lo biológico, pero que también hay asuntos para hacer, pues que ahorita tendríamos, por ejemplo, muchos más tratamientos por una depresión que antes,
que ahorita la depresión se contempla como una enfermedad. Todavía nos falta mucho, pero que ahorita se la depresión como una enfermedad y no como un asunto inventado y que levántese pues y ayúdese. Ahorita hay otras comprensiones que podrían hacer diferente la vivencia. ¿Qué más podemos ver? Los sucesos de la vida y funcionamiento familiar. Se refiere a acontecimientos vitales estresantes que pueden estar causando crisis familiares. Situaciones recientes o pasadas de pérdidas, abandono, fallecimientos, separaciones. Esto es lo que hablamos ahorita, tiene que ver con las crisis, esperadas o inesperadas, ¿cierto? Estresantes, importantes. Coincidencia y recurrencia de fechas, edades o acontecimientos significativos. Esto es bien extraño, pero pasa, que es como un asunto cíclico y que a la que les llama la atención darse cuenta, ¿cierto? Hace un año, tengo una pareja ahorita, estaban casados, tengo una pareja, él se ha casado 3 veces y con cada pareja dura 8 años, es un asunto cíclico, ¿sí? Y también se preocupa que está acercando a los 8 años de volver a separar, ¿sí? Entonces, miren, importante, y pasa, ¿sí? Entonces, identificar esto que a la gente le llama la atención y los hace pensar, ¿por qué pasa eso cada 8 años? ¿Cómo lo podría cambiar? Un asunto de hacerlo consciente, que no se vuelva una profecía autocumplida. O tengo otra familia que se han dado cuenta que todos los hijos tienen 2 hijos. Ninguno tiene 1 o 2, no, todos tienen ya 2 hijos. Sin ponerse de acuerdo, pues, sino que es un asunto que ha surgido así y le llama la atención eso. Entonces, es un asunto de mirar en qué se han repetido. Situaciones críticas que ocurren en una determinada época y es posible descubrir tensiones en la historia familiar que las explican. Entonces esto es muy teso porque es empezar a abrir caminos, a investigar, a indagar, secretos. Antes, por ejemplo, era muy mal visto tener hijos por fuera del matrimonio o tener hijos con diferentes hombres. Por ejemplo, aquí en la cultura más del interior, que más todavía más recatados, más conservadores, más bobos, por así nombrarlo. Ahorita uno puede tener, tengo este novio, tengo un hijo, tengo otro, y así, pero antes era muy mal visto. Entonces empezaron a descubrir, como así que mi abuela tuvo 2 hijos con ese, después tuvo, y los apellidos son los mismos, pero antes no había tanto, no era tanto el detalle en los registros, sino que ¿cuáles son los apellidos estos? Y no había como comprobación y todos esos asuntos, no, mis apellidos son esos, y esos no eran, por así nombrarlo, sino que era para ocultar que eran hijos de diferentes de padres, por ejemplo. Entonces empezar a investigar todo eso, ya les empecé con eso, hay que tener mucho cuidado hasta dónde vamos llegando. Y si vamos a empezar a abrir todos esos caminos, ¿cómo acompañar? Porque surgen muchos secretos. Y usted dirá, esta está muy película, pero hay secretos que ponen en riesgo la vida de personas. Entonces usted piensa que es muy película, yo muy exagerada, pero hay familias donde el asunto del poder, del dinero, del patrimonio es muy importante. Ustedes ya lo saben por historia, por película si quieren. Cómo se mandaban a matar entre hermanos para poder heredar, para poder acceder al trono. ¿Sí? ¿Cómo así que mi papá tuvo una hija por fuera? No, la herencia va a ser mía, yo lo mando a matar. Eso suena muy horrible, pero eso puede pasar. Y ha pasado. Entonces, vuelvo y les repito, mucho cuidado con esos temas. ¿Hasta dónde tenemos que indagar con genograma? Pues hasta dónde nos interesa. Pues también ser muy cuidadosos con eso. Pero uno también tiene que poner un freno de cuál es la intención de poder averiguar todo eso. Pues, ¿para quién? ¿Para qué? Si es para mí, pues, si yo soy el detective, o si esta persona eso realmente lo hace para algo, o va a poner en riesgo cosas que no. En riesgo muchas cosas por algo que no es tan necesario. ¿Sí? Entonces, es un asunto de mucho cuidado. Las pérdidas. Espérense, ¿qué pasa con ustedes? Las pérdidas. Un hijo mayor tendrá una experiencia distinta a la de un hijo menor. Entonces, eso, bueno, en muchas familias la fama de un individuo tiene profundas repercusiones para los otros miembros. A menudo, los hijos de la siguiente generación tienen un difícil legado, una tarea dura de seguir. Esto pasa mucho, sobre todo antes. Antes sí era mucho más frecuente, pasé por ahí los 50 años, donde en una familia todos eran médicos, donde todos, pues, las profesiones así de renombre, todos eran médicos o todos eran abogados, o había hijos sacerdotes, ¿sí? O había hijas religiosas, o en mi familia todos han sido políticos, yo soy nieto de tal, mi papá ha sido tal, eso es un legado muy teso,
de cargar y poder, porque claro, es el asunto de la comparación, ese es el nieto de este pero nada que ver, o este es el papá de este pero nada que ver, los asuntos de empresas familiares muy grandes que fueron con mucho esfuerzo y las crearon, pero ya las otras generaciones no han podido llegar al nivel que tenían antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para liberar? Sobre todo a nosotros nos llegan los que están más cargados, los que no han podido dar la talla, entre comillas, ¿cómo hacemos para liberarlos de esa carga? Y también para quienes los que los quieren cargar, no lo dejen de hacer, porque es un asunto no intencionado, es un asunto casi que automatizado. Entonces hay que tenerle mucho cuidado. Inclusive tengo un caso muy cercano, en mi facultad, una de nuestras profesoras más queridas, gran profesora, murió pues hace poco, muy joven, pero un gran legado, ustedes se imaginan. A nivel nacional, un gran legado en el trabajo social y en el tema de familia. Ella se murió y la hija, nosotros estamos, también soy hipótesis de nosotras, y el papá también nos dijo, la hija quería estudiar trabajo social. Pero sentimos que ante el legado de la mamá, porque ella tuvo un cáncer, entonces le hicimos muchos homenajes en vida, y también pues ya en la muerte le hemos hecho muchos, y la hija siempre iba. Entonces nosotros pensábamos y hablábamos que todos estos homenajes, darle cuenta a ella todo lo que mamá hacía, todo lo que escribía, todo lo que investigaba, todo el escenario que tenía, ella prefirió escoger psicología, pues igual es cercano y bienvenido, pero, y tampoco quería ser como la niña chiquitica que iba a la facultad y ya puede ser como estudiante de nosotros. Entonces miren que esto puede ser una cruz muy pesada y que puede pues, tener grandes repercusiones en las decisiones de vida. O sea, hay que reconocerlas. Y también lo podríamos mirar en el genograma. Ah, tu papá es esto, yo soy esto. Pues papá es médico, mi gata, todos son neurólogos. Las pautas vinculares, relaciones vinculares, cercanía, distancia, conflicto, ¿cierto? Más ya esta parte en lo relacional. Bajo la tensión, y este asunto que ustedes también lo han visto, pero también lo van a leer, dos personas tienden a atraer a una tercera, estabilizando el sistema de forma de alianzas y coaliciones. Entonces hablamos que la alianza se da entre las personas de la misma generación. Entonces es importante entender esto de la estructura. Entonces, por ejemplo, una alianza entre el papá y la mamá en contra de uno de los hijos. ¿Sí? Entonces aquí la alianza se da entre miembros de la misma generación y de la misma jerarquía. Mientras las coaliciones se dan entre, por ejemplo, el padre y el hijo que se unen en contra de la madre. Entonces aquí hay diferentes jerarquías, diferentes generaciones en contra de otras, hablamos de coalición. Pero lo que nos da es que entra un tercero para poder regular otra vez el sistema y equilibrar las cargas. Entonces aquí les va a mostrar unas convenciones, ustedes se lo van a tener pues en sus textos, unas convenciones, ya les digo, son convenciones. ¿Qué son las convenciones? Es un lenguaje común donde la mayoría sabemos qué significan en este mapa o en esta imagen que lo llamamos genograma. Si yo voy a inventar una convención, debo poderla escribir, pues o poderla indicar para que la persona sepa a qué estoy haciendo referencia y ojalá que sean convenciones fáciles de entender y que yo más o menos logre, así como por intuición o por lo sencilla, identificar a qué hacen referencia. Entonces tenemos hombre que representa con un cuadrado, mujer con un círculo, el paciente identificado, consultante identificado, quien motiva la consulta va a estar subrayado, ¿cierto? Aquí está subrayado, es decir, con base en esta persona es que surge el genograma. Desaparecido, desaparecida, ya les diría que esto pues es bastante colombiano, es que tiene una rayita como de muerte y un interrogante. Secuestrado, miren cómo está encarcelado. Aborto espontáneo, diríamos que es una bolita más chiquita, y miren que no es ni círculo ni cuadrado, sino como este asunto más ovalado. Y aborto provocado es una X. Muerte natural es una rayita, ya sea cuadrado o círculo. Muerte violenta, dos rayitas. Suicidio, miren que está como ese asunto rellenado. Un embarazo, entonces el asunto más pequeñito. Entonces, cuando sé el sexo del bebé, hombre o mujer, y cuando es triángulo es cuando yo no lo sé. Mellizos, miren que solamente están unidos encima, ¿cierto? Y cuando son gemelos, entonces tengo la unión también abajo como el triángulo completo,
por así nombrarlo, cuando son gemelos. Estas son convenciones, es importante conocerlas para poderlas aplicar. Vínculos y rupturas entre los integrantes. Entonces, miren, el primero de esta raya que une a dos es matrimonio religioso, matrimonio civil, aquí unas siglas, y unión libre. Unión sexual fugaz. Esta relación es importante graficarla, sobre todo cuando hay hijos producto de esa relación. Si es una relación fugaz, pues si no es relevante, no la vamos a graficar, porque eso puede ser muy hiriente para otros miembros. Pero si hay un hijo, pues sería importante graficar que de allí nace un hijo. Relación extraconyugal permanente sin convivencia. Te diríamos como los amantes, ¿cierto? Amantes de muchos años, que la relación está ahí. Separación, solamente como una rayita que como que llega a dividir esa unión de arriba. Y divorcio, 2 rayitas. Relación extraconyugal que ya terminó, entonces las 2 rayitas iniciales del amante, por ejemplo, con una rayita, y se divorcian y volvieron a convivir, que también pasa. Entonces miren cómo toca pues graficar eso. Ya pasamos a la segunda parte, la segunda columna de hijos biológicos. Entonces viene con una rayita. Hijos adoptados, yo estoy en desacuerdo, pero esto es una convención que viene una rayita y una punteada. Yo, Laura Zapata y personas que conozco, lo hacemos con igual raya, porque los hijos adoptados son hijos. Y los hijos de crianza también. Entonces yo en esos días leí una tesis de maestría de Derecho donde hablaban de los derechos patrimoniales de los hijos de crianza, que ya se han hecho por lo vincular, pero todavía en Colombia los hijos de crianza no heredan. Eso es muy teso. Pero nos contaba la estudiante que le pasó así, por esos motivos de investigación. El hijo de crianza justamente fue el que le compró la casa a la mamá. Y cuando la mamá murió, los hermanos no quisieron darle parte de su herencia. Imagínense, y la ley lo protege, entonces me parece muy tenaz. Pero bueno, pues en estas convenciones el hijo de crianza aparece punteado. Y los hermanos, miren que están pues unidos abajo, la letra viene abajito, y ahorita vimos cómo se grafican gemelos o mellizos. Aquí son otras convenciones más específicas, entonces por ejemplo abuso de drogas o alcohol, sospecha de abuso de drogas o alcohol, recuperación de consumo de drogas o alcohol, problemas graves de salud mental o física, combinación problemas de salud física y consumo de spa, portador de VIH. Y así no puede crear otras convenciones. Yo, por ejemplo, tuve un estudiante que creó una convención para estar en la cárcel, porque muchos de sus miembros estaban en la cárcel o habían estado. Entonces le pareció importante graficar eso. Y me pareció muy interesante, pues, lo gráfico esto de estar en la cárcel o privado de la libertad. Miren aquí ejemplos, entonces trazado de la estructura del genograma, ¿cierto? Entonces ya lo vimos ahorita. Aquí hay una unión, aquí hay 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres, ¿sí? Aquí hay otra unión, no dicen qué hijos tuvieron, también lo pueden hacer así, entonces les explico otra cosita. Les interesa es esta parejita de acá, la segunda, que aquí este hombre se unió con esta mujer, él tuvo una unión previa, pero esta mujer falleció, porque este es hecho con otro programa que se llama Genolab, que la muerte la gráfica con X. Cuando yo estudié, la muerte era con X. Pero ahorita la convención nueva es con estas rayitas oblicuas. Y tuvieron un hijo que también falleció. Entonces ahorita ellos tienen esta unión y tuvieron un hijo, también falleció, 2 hijas. Esos chiquiticos son abortos provocados. Los chiquiticos. Tuvieron un hijo que falleció y 2 hijas. Estas hijas tuvieron uniones, pero miren que ponen más grande a esta unión que nos interesa. Este hombre que ya falleció con esta mujer, que tuvieron nuestro paciente indicado, que es una mujer, que ahorita tiene una unión con un hombre y tuvieron 2 hijos hombres, y aquí nos indican las uniones de estos hijos, que ya están, pues todos están unidos con una mujer, y tienen un hijo hombre y una hija mujer. Este segundo hijo tiene un hombre de hijo. ¿Sí? Entonces miren que uno ahí puede empezar a ver esta estructura básica. Aquí tenemos otra que tiene ya mucha más información, como por ejemplo matrimonio religioso de 41 años, y tiene 71 años, ella tiene 61 años. Este hombre de una muerte natural de 68 años, aquí dice cuándo nació y cuándo murió, ¿cierto? Año de nacimiento, año de muerte. Una unión libre de 45 años con esta mujer de 60 años. Aquí nos hablan de los hijos que tienen
y lo que ha pasado. Miren que aquí hay una, como que va cubriendo el círculo, pues que va cubriendo como un conjuntico acá. ¿Qué nos quiere decir esto? Es encerrar a quienes viven juntos. Entonces, esto es otra convención. Yo encierro a quienes viven bajo el mismo techo, que puede ser muy diferente. Aquí nos está mostrando, nos interesa David y Teresa. Tienen un matrimonio de 17 años y nos han mostrado los hijos que tuvieron, inclusive tienen mellizos, Paola y Fabio, y tuvieron un aborto espontáneo. Tienen a Camila y a Adolfo. Entonces miren que está de mayor a menor. ¿Sí? Y aquí nos indican las condiciones: masculino, femenino, aborto espontáneo, mellizos, fallecido, abuso de drogas o alcohol, en recuperación, problemas de salud mental o física. Entonces es muy importante las convenciones para yo saber qué me están hablando. Aquí les tengo otro ejemplo. Ustedes en los documentos que tienen muchos ejemplos. De este el esposo con 2 uniones anteriores. ¿Sí? Entonces miren, a veces uno se enreda porque hay muchas uniones anteriores, 3 uniones anteriores, les toca pegarlas. Entonces Alberto tuvo una primera unión con Mónica. Allí nació Olga. Se divorciaron. Y después tuvo otra unión con Claudia, de 41 años. Se divorciaron. Mira, ahora tuvieron a Ángel, de 11 años. Ahora Alberto está con Lucía. Llevan 8 años de matrimonio civil y tiene a Pablo y a Jimena. ¿Sí? O sea, hay muchos ejemplos de las realidades familiares. Y aquí les voy a hablar del diagrama vincular, que es otro nivel que hay que poder graficar en nuestros genogramas, que digamos el tercer nivel de pronto es más complicado, porque es más difícil. O sea, yo puedo preguntar la edad, cuándo nació, cuándo murió, pero ya las relaciones a veces cuesta evidenciarlas, que ellos mismos las refieren. Entonces tenemos muy unidos, 3 rayas, unidos, 2 rayas, distante, punteado, apartado, suspendida la relación, ya no se habla, ya no se ve. Miren, esta raya y que está separada por esas 2 rayas verticales. Hostilidad, como estos triangulitos, fusionados y hostil, que también pasan mucho, son muy unidos, pero pelean mucho. Pues, son muy dependientes, son muy unidos, pero conflictúan mucho. Violencia intrafamiliar, entonces miren que es como esas unas montañitas, un asunto curveado. Y relación estresante, una raya atravesada por otras rayas, una raya horizontal atravesada por rayas verticales. Entonces es como las convenciones para graficar relaciones. Entonces miren, acá tenemos una gráfica de una familia nuclear y cómo son las relaciones. Eso se empieza a complicar, ¿cierto? Pero igual pues hay que graficar. Entonces tenemos aquí una relación hostil entre Clara y Marcos y entre Clara y Julio. Relación unida entre Clara y Constanza. Mucho Constanza está unida a Clara y Alberto, ¿sí? Y tiene una relación muy estrecha con Julián, digamos, el hijo menor. Y tiene una relación distante con Luisa. Miren que están unidos Julio y Alberto y Luisa, mientras que Luisa con Julián. Una relación distante. También es una relación distante entre Marcos y Constanza, ¿sí? Entonces habría que empezar a mirar cómo son todas las relaciones, cómo hay que graficar uno con cada uno, pues relacionado con todos los miembros y así sucesivamente. Entonces empieza a volverse como una maraña, pero es importante poderla identificar. Entonces, ¿qué se sugiere también? Llevas el genograma de toda la familia, son 3 generaciones. Pero hay veces, por efectos de que se vuelve muy complicado, solamente grafico el asunto más nuclear de mi paciente identificado. Entonces, solamente aparte, por ejemplo, puedo graficar las relaciones, que es lo que más me interesa ver, porque se vuelve ya muy lleno. Entonces, yo grafico entre generaciones de todo el mundo, eso no lo entiende casi nadie. Entonces, ¿qué se sugiere? Pues yo puedo graficar el asunto de los 2 niveles, el de estructura y el de asuntos sociodemográficos de 3 generaciones, pero puedo concentrarme ya en el asunto más nuclear de quienes viven juntos y en el asunto relacional. Puedo graficar las relaciones para que no se vuelva un asunto incomprensible para el resto del universo. Y ya este tema puntual, que es el terapeuta de su propio genograma. Yo creo que ustedes ya lo han hecho, pero les recuerdo la importancia de reconocer la historia suya para poder acompañar a otros. Este tema me encanta y ya lo hemos hablado antes, no hay una profundidad que yo quisiera, pero el tema del ser del terapeuta es reconocer su propia historia, su propia familia y ojalá, muy bacán, yo creo que ustedes lo hicieron, yo no estoy tan segura,
si ya ustedes lo hicieron en su especialización, pero si en algunos pregrados ya lo hicieron, de hacer su propio genograma, de reconocer su propia historia, de hacer las investigaciones, de ponerse en contacto con personas, también encuentra quiénes son los informantes privilegiados, quién es el tío que sabe todas las personas, todos los que se han muerto, cómo se murieron, hay personas que saben mucho, pues que les gusta eso, tener mucha información y saben la historia, otros que no les interesa, pero sí identificamos quiénes tienen todos esos datos a la mano, ¿sí? Entonces yo les recomendaría un asunto de acompañar a otros, reconocer su propia historia, su propia familia y hacer su propio genograma, no para nadie, sino para ustedes mismos. Y nos queda faltando un tema que es el ecomapa, que lo voy a hacer muy corto, pues es que ya están cansados y el tiempo pues es como reducido. Si lo encuentro, pues aquí están otros mapas. El del genograma, perdón, el del ecomapa, que es otro mapa, solamente que nos va a mostrar cómo se conecta esta familia con las redes de apoyo o con instituciones que les son cercanas o con los que comparten mucho tiempo, ¿sí? Entonces, y aquí digamos que es de una perspectiva sistémica, porque también se va a centrar en los otros apoyos situacionales que tienen las familias. Entonces, les voy a mostrar aquí un ejemplo de ecomapa. Entonces, tenemos aquí en el centro a esta familia que vive junta, graficada, como ya sabemos hacerlo, voy a decirlo genograma, y aquí vamos a indicar con los que se relacionan. Entonces tenemos familia extensa, amigos, trabajo, salud, religión y creencias, recreación, educación, medios de comunicación. Aquí pondremos cómo se relacionan estas familias. Entonces diríamos si hay un vínculo fuerte, con 2 rayas, si es débil, punteado, si hay conflictividad, es muy parecido al con el genograma, y los flujos de energía, porque hay informaciones que van pues y vienen, ¿cierto? Que es un asunto bidireccional, por ejemplo. Entonces también esto será un asunto para identificar. Entonces yo puedo hacer un asunto general de toda la familia en general con estos otros subsistemas, o si lo hago a nivel particular. Indico cada miembro cómo se relaciona. Puede ser que el hijo menor tenga una relación diferente a la mamá con la familia extensa, o tenga una relación diferente con las creencias religiosas. Entonces ustedes pueden tomar esas decisiones. Mi sugerencia es hacerlo por cada uno, porque es mucho más específico y puntual. Si podemos, aquí tengo otro un poquito borroso, si podemos indicar cómo es cada uno. Miren, aquí está en particular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo se relaciona el padre con el trabajo, cómo se relaciona la madre con la salud y cómo se relaciona la madre con la iglesia. Y así podríamos indicar cada miembro como, o solamente con los que hay relación. Porque guardería, si yo estoy en la guardería, pues ni modo, no va a haber en la guardería, pero puede ser que la guardería sea muy cercana para el hijo que está en la guardería o la hija y los padres. Puede que para los hermanos mayores, no, porque no están en la guardería. Entonces, poder graficar cuando hay relaciones con diferentes instituciones, redes, lugares, que son relatos para la familia. Porque allí tenemos que tener información relacional, no solo de la familia solita que vive en un techo, sino de las otras redes, también para ver esto de los asuntos de apoyos y de acompañamiento en crisis, que realmente son asuntos de crisis, qué hacer y qué no hacer. Y a quién podríamos acudir si la relación con la familia extensa es muy fuerte, qué interesante poder develar esto, porque podrían acompañarnos en diferentes escenarios. En la presentación y en los documentos van a haber otro tipo de graficadores familiares. Sí, hay muchos. Pero yo les diría que por esta sesión nos concentremos en estos dos. El genograma es como el central, el más conocido, y el ecomapa también. Nos permite identificar con qué cuenta y con qué se relaciona esta familia más allá de sus miembros. Entonces, para terminar, quiero preguntarles si tienen alguna inquietud o algo que deseen saber en profundidad o algún comentario. Y los dejo ir. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces yo me imagino pues que hasta ahora está todo claro. Igual siento que van a responder, pues que van a poder darse cuenta de qué dudas tienen cuando estén leyendo. Llegó el otro gatico mío. Cuando estén leyendo, cuando estén haciendo la actividad. Pues como la actividad para reforzar los aprendizajes y los conocimientos de esta unidad.
Entonces, les recomiendo que trabajen en grupos porque siento que hay mayores aprendizajes de poderse encontrar con otros. Qué pena con ustedes, de poderse encontrar con otros. Y la actividad pues es sencilla, está clara. Y como les digo, haciendo la actividad, haciendo genogramas, justamente es donde van a aprender a hacerlo. Es un asunto muy teórico, pues lo que hemos hablado hoy. Pero ya haciéndolo, donde se van a dar cuenta si tienen dudas, inquietudes, y si tienen inquietudes, dudas, estaré atenta y de igual las podríamos resolver iniciando la siguiente sesión, que igual seguirá el tema conectado también con los graficadores. ¿Listo? Entonces, les deseo una feliz noche y que descansen. Vale, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. hasta luego.